Buenas tardes, alumnos del quinto año básico. Soy la profesora Paula Guerra. Hoy veremos la clase de arte correspondiente para esta semana del 17 al 21 de agosto del 2020. Esperando que se encuentren bien y vamos con la clase en sí, que consiste en que ustedes aprendan a analizar los cuadros postimpresionistas de nuestro país. Recuerden que de la semana anterior, la clase anterior, vimos el concepto de postimpresionismo y conocimos las principales obras a nivel mundial. Para que lo recordemos bien, el postimpresionista, la palabra post significa después. También se lo conoce como neoimpresionista. Esto quiere decir que esa corriente artística surgió después del impresionismo. El impresionismo es cuando el pintor, en este caso, pinta en su cuadro todo lo que ve, ¿ya? Y pinta lo más real posible, ¿ya? Entonces, pero es de acuerdo a su realidad. Es decir, lo que ellos pintan puede que no sea la realidad de cada uno de nosotros. Por ejemplo, si vemos este cuadro de la noche estrellada de Van Gogh, por ejemplo, puede que no sea la misma realidad que ustedes pueden ver de una noche cualquiera, ¿no es cierto? Entonces, pero es su propia realidad. Y eso es lo que se llama impresionista, que tiene que ver mucho con las impresiones interiores que la persona percibe. ¿Ya? Entonces, en este cuadro, por ejemplo, de la noche estrellada de Van Gogh, él lo pintó cuando estaba en un hospital por un problema psiquiátrico, porque constantemente él caía en estados depresivos o melancólicos. Entonces, en una de estas noches, él se acerca a la ventana y pudo apreciar esa belleza y lo empezó a pintar durante su estadía en ese hospital y realizó este cuadro maravilloso lleno de curvas y de colores, la noche estrellada. Entonces, para que nunca se olviden los alumnos que el impresionismo tiene que ver cuando el pintor pinta su propia realidad y que puede ser diferente a todos nosotros. Sin embargo, cuando hablamos de postimpresionismo, que es la corriente que viene después, significa que ya el pintor empieza en su cuadro no solamente a pintar lo que ve, sino también lo que siente y empieza a mostrar sus emociones. Ya la pintura ya no es tan marcada, ya es un poco más libre, la técnica más libre con los colores que quisiera, con las curvas, las líneas que emplea manejar. Entonces, ¿qué es el postimpresionismo? El postimpresionismo es un movimiento artístico que se desarrolló durante la década de 1890. Se caracteriza por un enfoque subjetivo de la pintura, ya que los artistas buscaban evocar emociones a través de sus obras, dejando a un lado el realismo. Si bien sus estilos varían mucho, las pinturas postimpresionistas sí comparten algunas características. Estas incluyen motivos simbólicos, colores poco naturales y pinceladas pictóricas. Entonces era más o menos como yo les decía. Ya el postimpresionismo viene después de la corriente impresionista, en el cual ya el pintor muestra su realidad, pero ya empieza a enfocar sus emociones, sus sentimientos sobre el entorno que lo rodea. Y que la técnica que utiliza es ocupar variados colores naturales como ellos quisieran usarlo, no hay una regla específica. Ya empieza ya el arte un poco más libre. Gracias a ese tipo de esta corriente postimpresionista, surgen los nuevos cuadros más contemporáneos. Aquí vimos también en la clase anterior algunas obras mundiales, por ejemplo, este cuadro de las mujeres de Haití. ¿Ya? De ahí ya, como se ve, ocupa la sombra, la luz y la naturalidad de los colores. ¿Ya? Y es como el pintor lo ve, que no es tan realista como una fotografía, pero es su propia visión. Como ya le dijimos, ya analizamos un poco el cuadro de Van Gogh con la noche estrellada. Aquí tenemos otro cuadro, ¿ya? Que es la tarde primaveral, pero aquí lo que más llama la atención, cómo ocupa los colores, la luz y la sombra y el estilo del puntillismo, que ya lo vimos ya, en el que consiste en rellenar o hacer pintura en base a puntos, ¿ya? Y ese punto es muy finito acá y cuesta verlo, pero es el primer pintor que logra hacer ese tipo de técnica. Estos son algunos de los ejemplos mundiales.
Pues ahora vamos a hablar un poco de nuestro país. El postimpresionista específicamente lo inició Camilo Mori, ¿ya? Un gran pintor de nuestro país, y él por primera vez le muestra a Chile cómo son las pinturas postimpresionistas, es decir, que sus cuadros mostraban una realidad, pero en base a sus emociones y sentimientos. Por ejemplo, este cuadro que se llama el Pincoy. ¿Por qué? Porque aquí lo que él retrata es a su hijo, ¿ya? A su hijo acompañado de su juguete, y ese juguete el que se llamaba el Pincoy, ¿ya? Entonces, ahí como él refleja ese amor por su hijo, esa cercanía que tenía con él, esa complicidad, porque cuentan la historia que Camilo Mori se casó muy tarde con su mujer que se llama Maruja Vargas, y tuvieron un hijo, solo uno, ya muy temprana, a muy tarde edad. Eran mayores de edad bastante y tuvieron un hijo. Entonces crearon una linda familia, muy armoniosa. Entonces había él, Camilo Morgan, en sus cuadros, expresaba ese amor por la familia, por su gente, por la naturaleza. Entonces ahí está uno de sus cuadros más aclamados, llamado El Pincoy. Este hijo aún vive. Camilo Mori también fue uno de los grandes profesores de la Escuela de Bellas Artes, del Museo de Bellas Artes. Ayudó a iniciar a muchos artistas a evolucionar, pero todo el artista chileno tiene que viajar a Europa para aprender nuevas técnicas en cuanto a pintura se refiere. Bueno, como yo les decía, él amaba mucho a su esposa, a su hijo, y tenía la esposa que se llama Maruja, ¿no es cierto? Maruja Vargas, y aquí él la retrata llamándola la viajera. Era una familia que constantemente viajaban, sobre todo a Europa, para exponer todas sus obras artísticas. Entonces aquí una de las más aclamadas, que es la viajera. Entonces, no solo muestra la realidad, el paisaje, el lugar, los colores, la técnica, sino que también las expresiones y la emoción que él sentía por su mujer. Este es uno de los cuadros más famosos, La viajera. También tenemos este otro, porque Camilo Mori tuvo que viajar para exponer en Francia principalmente todas sus grandes obras. Mientras él estuvo allá, nunca dejó de pintar. Entonces, uno de los personajes que le llamó profundamente la atención fue el boceador, que es el trabajo que ustedes tenían que haber realizado la clase anterior, analizarlo, entenderlo. Entonces, aquí a Camilo Mori le llamó la atención la parte física de él, lo grande que era, lo fuerte que era, y él, un hombre francés que ya estaba paseándose por el lugar. Aquí podrán ver, si lo notan, era un lugar comercial, que ahí venden cigarrillos, etcétera, pero este boxeador se estaba preparando ya para salir a boxear. Entonces Camilo Mori retrató ese momento como de una impresión tan grande que se llevó y lo empezó ya a pintar. En una de sus grandes obras, El boxeador. Bueno, no olvidemos que Camilo Mori lo que más realizó fueron retratos. Acuérdense que los pintores en esa época también necesitaban ganar su dinero para mantener a su familia, a sí mismos. Entonces, una forma de ganar dinero es haciendo retratos. Retrato a las familias, a personas que requerían de sus servicios. Bueno, obviamente él logró hacer retratos a través de su mujer y de su hijo, como este que se llama Retrato de Maruja Vargas. También él tuvo la posibilidad de hacer un retrato de sí mismo, como este que se llama Retrato de Camilo Mori, ya, pero en realidad es un autorretrato. Él mismo lo pintó y él mismo. Ahora, si ustedes se fijan muy bien en esos detalles, se van a dar cuenta el pañuelo. El pañuelo que utiliza él acá se repite anteriormente en lo de Maruja Vargas, ¿ya? Como la viajera. ¿Se dan cuenta? Entonces, esa complicidad de matrimonio, como por ejemplo en el vestuario, está presente, que los dos utilizaban los mismos pañuelos. Interesante, ¿verdad? Y aquí se repite nuevamente. ¿Ya? Entonces, ya ahí se ve un hombre joven. Camilo Mori vivió muchos años, ¿ya? Y murió en Santiago. Como les decía,
Los pintores necesitan su tiempo para trabajar y ganar dinero. Una de las familias le pidió a Camilo Mori que por favor retratara a su hijo. Entonces él fue con su traje porque estaba estudiando ese niño instrumentos en la escuela de servicio militar. Entonces le pidió y que lo retratara y él lo puso como el tocador de flauta, ¿ya? Para, y al final resultó ser una muy buena obra de arte con los colores, la perfección, la armonía y las emociones que esto refleja. Para la familia también recibir un cuadro de un gran pintor y que además refleje ese amor por la familia es maravilloso. ¿Cuál es la actividad que ustedes deben realizar, alumnos? Tienen que dibujar y enranar con plasticina el animal que más les guste, aplicar el concepto de post-impresionismo. Aquí tenemos un ejemplo de un perrito que es la mascota favorita de una persona y no solamente la dibujó y la pintó, sino que trató de demostrar cuánto ama a esa mascota, cuánto la admira y moraleja puso atrás, si ustedes lo recuerdan, como una copia, por decirlo así, del cuadro de la noche estrellada de Van Gogh. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? En su cuaderno, en su croquera, en una hoja de blog, van a dibujar la mascota que más les guste y que traten ustedes de ponerle todo ese amor por esa mascota y pintarlo bonito, dibujarlo, pero lo van a rellenar siempre con plasticina. Bueno, ya. Entonces, cuando lo tengan listo, le van a sacar fotos, lo van a enviar a mi correo paulaatenea@hotmail.com. Recuerden que para cualquier pregunta, dudas o inquietudes, me lo hacen llegar y nos vemos en una próxima ocasión.